Hola mi gente del área industrial, en esta ocasión vamos a demostrar las leyes fundamentales de la electricidad, como la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Para esto utilizaremos un tablero eléctrico con componentes de carga, instrumentos de medición que nos permitirán tener un mejor análisis del comportamiento de corriente, voltaje y caídas de tensión dentro de un circuito eléctrico. Veamos la demostración. Bien, para nuestra demostración utilizaremos este tablero maestro. Haremos la descripción de componentes. Tenemos un interruptor diferencial, tenemos sockets, barras de cobre para la conducción de corriente eléctrica, cargas como bombillos, y esto nos permitirá hacer un mejor análisis de nuestros circuitos eléctricos. Bien, utilizaremos estos focos para simular nuestra carga, un multímetro para realizar mediciones de voltaje, una pinza amperimétrica para realizar mediciones de corriente. También utilizaremos chicotillos para cambiar nuestros circuitos de serie a paralelo. Y con todo esto realizaremos nuestras pruebas de laboratorio. Bien, lo primero que haremos es demostrar la ley de Kirchhoff de corriente. Para esto vamos a armar nuestro circuito en conexión paralela. Utilizaremos este chicotillo para hacer un puenteo en este punto abierto y reemplazaremos las varillas de cobre con chicotillos para tener una mejor comodidad a la hora de medir corriente en nuestra primera carga. En este caso, este es un foco de LED de 20 vatios. También haremos lo mismo en este punto, reemplazamos la varilla de cobre por un chicotillo para tener una mejor comodidad a la hora de medir corriente. Y este foco 2 va a tener una potencia de 100 vatios, este de 20 vatios. Bien, lo que hacemos ahora es encender nuestro interruptor diferencial y como pueden ver se encendieron nuestras dos cargas. ¿Sí? Porque el circuito que está armado es en paralelo y la tensión en paralelo es la misma en todos los puntos. Vamos a empezar midiendo corriente en cada uno de ellos. Entonces utilizamos esta pinza amperimétrica, sacamos los chicotillos, seleccionamos en el rango de amper y vamos a engancharlo en nuestra primera carga. Como este foco es de 20 vatios, nuestra corriente marca 0,09 o 0,10 amperes. Es la corriente nominal de esta carga número 1. Vamos a medir la corriente nominal de la carga número 2. En este caso tenemos un foco de 100 vatios y nos marca una corriente nominal de 0,42 amperes. Podemos ver que tiene un mayor consumo de corriente. Ahora, lo que vamos a hacer es medir la corriente total. Recuerden que se hará la sumatoria de ambas corrientes. En este caso nos marca 0,48 amperes. Y la ley de Kirchhoff de corriente establece que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del otro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es demostrar el comportamiento de voltaje en esta conexión en paralelo. Para eso vamos a utilizar un multímetro, el cual lo vamos a colocar en voltaje de corriente alterna y vamos a medir en cada punto. Vamos a medir primeramente el voltaje de entrada, que por lo general es el total. En este caso podemos ver, nos marca una tensión de 223,7 voltios de corriente alterna. Este voltaje se replicará en cada punto. Vamos a ver el voltaje en este primer punto. Como podemos ver, nos da una tensión de 223,1. Vamos a medir ahora en el tercer punto. Y como podemos apreciar, nos marca una tensión de 223,2. Concluyendo de la siguiente manera: el voltaje en cada punto va a ser el mismo. Bien, ahora vamos a demostrar la ley de Kirchhoff de voltaje. Para eso vamos a convertir nuestro tablero en una conexión en serie.
¿sí? En este momento tenemos un circuito mixto, pero lo que vamos a hacer es cambiar a una conexión en serie. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es cambiar estas varillas de cobre, ¿sí? Sacar nuestra carga, en este caso, que nos utilizamos para el anterior circuito, ¿sí? Y de esta manera vamos a convertir nuestro tablero en una conexión en serie compuesta por dos cargas. Tenemos un foco primero en este lado y otro acá, que van a ser como nuestras cargas, ¿sí? Va a trabajar de la siguiente manera. Encendemos nuestro interruptor diferencial y nos va a alumbrar. Este es un foco de 40 watts. Y este es un foco de 100 watts. Como pueden apreciar, el destello que emite este foco no es suficiente, ya que al estar conectado en serie se producen caídas de tensión, lo cual perjudica, y al tener menor potencia se beneficia y destella casi al 100%. Pero para poder comprobar todo eso, vamos a realizar mediciones con el multímetro. Colocamos en el rango de voltaje corriente alterno y vamos a empezar a medir las tensiones en cada punto. De esta manera comprobar qué tensión tiene cada foco. La ley de Kirchhoff de voltaje establece que la suma de los voltajes suministrados en cada punto va a ser igual a las sumas de las caídas de tensión, es decir, igual al voltaje total. Veamos el voltaje que se alimenta en esta primera carga: 195 voltios. 195 voltios. Y ahora vamos a medir el voltaje en la carga número 2. En este caso nos da una tensión de 28,4 voltios. Es una tensión menor, debido a que este es de mayor potencia, ¿sí? Entonces, las caídas de tensión en cada punto sumadas nos tiene que dar igual al voltaje de entrada. De esta forma demostramos la ley de Kirchhoff de voltaje. Realicemos la medición entonces en el voltaje de entrada, en el punto de inicio. La tensión de voltaje de entrada es de 224 voltios. Con esto está comprobado, porque si nosotros sumamos la caída de tensión de la carga 1 más la caída de tensión en la carga 2, vamos a obtener una tensión total, ¿sí? Bien, vamos a apagar nuestro circuito y ahora llegó el turno de medir la corriente eléctrica en un circuito en serie. Vamos a reemplazar nuestra varilla de cobre por estos chicotillos y vamos a ver cuál es el comportamiento de la corriente cuando tengo un circuito en serie, ¿sí? Como podemos ver ahí, ya tenemos energía. Seleccionamos en nuestra pinza amperimétrica ampere de corriente alterna y vamos a ver las mediciones. En este caso nos da una corriente de 0,1617 amperes. Perfecto. Esa sería la corriente total de nuestro circuito. Vamos a ver ahora cuánto es la corriente en esta carga número 2. Reemplazamos la varilla de cobre por estos chicotillos. Vamos a encender nuestro tablero. ¿Sí? Tenemos energía, hay corriente circulando. Y vamos a hacer ahora la medición respectiva. Como podemos ver ahí, enganchamos y nos va a dar una corriente de 0,15 amperes. ¿Qué podemos obtener como resultado? Que la corriente en cualquier punto va a ser la misma. Es decir, que en un circuito en serie la corriente es la misma. Con esto queda demostrado nuestro circuito de corriente. Como pudieron observar, el manejo de componentes, cargas, focos, bombillos, instrumentos de medición como pinzas amperimétricas, voltímetros y demás permiten un mejor entendimiento del comportamiento de corriente y voltaje en circuitos eléctricos, que a veces nosotros necesitamos hacerlo para tener un mejor análisis. Espero que les haya servido de mucho y muy pronto vamos a estar con otros videotutoriales sobre electricidad y sobre el área industrial. Saludos y que estén bien.